El Señor nos ha bendecido con una gran cantidad de niños. Su energía desde luego que es contagiosa, sus sonrisas también. Pues con esa misma actitud que ellos tienen por naturaleza, por su sencillez de carácter, con esa misma actitud vamos a abrir nuestras Biblias, deseosos de escuchar y aprender más de aquel a que llamamos Padre. Y abrimos nuestras Biblias en Lucas 15. Vamos a estar reflexionando en la siguiente de esta serie de parábolas, en una parábola que también es muy conocida, y es la parábola de la oveja perdida. Una parábola que desde luego que nos hace reflexionar en nuestra vida, pero sobre todo nos demuestra la realidad de quién es Dios. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, ante ti estamos, Señor, gozosos porque otro día más podemos abrir nuestra Biblia. Podemos abrirla y estudiarla en nuestro idioma, Señor. Podemos abrirla y estudiarla todos juntos como un solo cuerpo, como un solo pueblo, una sola nación santa. Y podemos hacerlo incluso, Señor, con cristales detrás, con la puerta abierta. Gracias por la bendición de poder predicarla a los cuatro vientos, Señor. Pues, Padre, que nuestras vidas se amolden a tu palabra. Ese es nuestro anhelo. Padre, Señor, habla a nuestros corazones. Deseamos, anhelamos conocerte más, pero, Padre, llévanos también a la acción. Que esto no sea solo un conocimiento que está en nuestra cabeza, sino algo que vivimos día a día. Esta es nuestra petición, este es nuestro anhelo, Señor, cúmplelo bajo tu voluntad. En tu santo nombre, en el nombre de aquel que es nuestro pastor. Amén. Muy bien, pues vamos a Lucas 15. Esta parábola podemos encontrarla en 2 de los 4 evangelios. La encontramos en Lucas 15, la encontramos también en Mateo 18, aunque vamos a estar trabajando, vamos a estar estudiando más en profundidad Lucas 15. Sabemos que el Señor Jesús era un maestro más que conocido ya, que es un maestro que había transformado y continuaba transformando vidas, que su ministerio ya está avanzando. Y por lo tanto todos aquellos que le escuchan son pues un grupo de lo más variopinto. Tenemos personas de todos lados, de todas las realidades posibles en esa Palestina de hace 2000 años, y desde luego que sería muy interesante pues comparar ese grupo con el nuestro, ¿no? Que también somos muy variados, que también vivimos diferentes realidades, pero todos a la vez estamos aquí pues escuchando su palabra. De manera que para nosotros quizás no es tan difícil de imaginar esta realidad en la que se encontraba, en la que se encuentra y que fue predicada esta parábola. Y es que eso es lo primero que vamos a dar a conocer, lo primero que vamos a notar al ir a Lucas 15. Y te pido que abras tu Biblia y leas en tu mente, ahí en tu corazón, mientras yo leo la parábola que estaremos estudiando hoy. Dice Lucas 15: todos los recaudadores de impuestos y gente de mala reputación solían reunirse para escuchar a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este se junta con pecadores y come con ellos. Entonces Jesús, les contó esta parábola: ¿quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 solo en el desierto y va a buscar a la que se perdió para encontrarla? Y una vez que la ha encontrado, la pone sobre su hombro gozoso. Luego llega a casa y reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que igualmente habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.
Recordemos que las parábolas nos dan a conocer una realidad espiritual, una realidad del reino, pues con imágenes de lo más cotidianas de la época. Todo mundo, todo aquel que escuchaba al Señor había visto alguna vez pues a un pastor y su rebaño de ovejas. Esto no era difícil de ver en la época, y aunque hoy en día para nosotros es más complicado de ver en las grandes ciudades, pues la verdad es que aquí en Orihuela, si caminas de vez en cuando está oscureciendo por la mota del río, puede que te encuentres a un rebaño de ovejas con su pastor. Y es que yo me he encontrado con eso pues más de una vez, y es una sorpresa agradable, desde luego que sorpresa es, pues te crees que has salido mucho de la ciudad cuando de repente tienes ahí un rebaño. Y es interesante notar que el Señor compara el reino de los cielos pues a la vida de un pastor y sus ovejas. Un pastor que todos los días debe sacar a las ovejas, debe llevarlas para que puedan pastar, para que puedan alimentarse, y cuando se va a ocultar el sol, las vuelve a regresar al redil. No es algo que esta gente no conociera, y desde luego que nosotros pues ya nos lo podemos imaginar. Y como he dicho, pues las personas que escuchaban esto eran de lo más variopintas. Mira, qué interesante que Lucas quiere empezar esta narración diciendo: todos los recaudadores de impuestos y gente de mala reputación solían reunirse para escuchar a Jesús. ¡Qué interesante! Pero no nos confundamos, no solo estaba pues lo que para muchos sería lo peor de la sociedad, también estaba pues los líderes religiosos, porque acto seguido dice Lucas en el 2, y los fariseos y escribas. Había un grupo muy variado. Tenías a los recaudadores de impuestos, los pecadores, y a los escribas y a los fariseos. Un grupo lo que representaba lo mejor de la élite religiosa, y otro lo que representaba lo peor de esta sociedad. Recordemos, los recaudadores de impuestos pues eran judíos que habían decidido ayudar al Imperio Romano. Esto para cualquier judío era alta traición. Por lo tanto, la vida de un recaudador de impuestos era una vida de soledad. Ahora, una soledad muy lucrativa, ya que todo aquel que recaudaba impuestos pues ponía sus propios precios y pues siempre pedía un poquito de más para sus propias arcas. De manera que, claro, para el pueblo judío esto era traición absoluta. Y por otro lado se nos da a conocer que la gente de mala reputación, los pecadores, y como que ahí Lucas ya no va tan a detalle, nos generaliza, los que sabemos que, hombre, buenas compañías precisamente no son. Este es el primer grupo, pero es interesante que es un grupo que cuando ven al Señor, van, le rodean, le escuchan. Y el otro grupo, los fariseos, los escribas, fariseos que hoy en día, pues, haciendo un símil con nuestras maneras académicas, diríamos doctores de teología, pastores de lo mejor, líderes de alabanza que con una voz casi que angelical, ¿no? Sería un símil quizás un poco parecido. Y los escribas, pues los traductores bíblicos, diríamos hoy en día, aquellos que estudian griego, estudian hebreo, arameo, y que desde luego que conocen cada detalle. Estos eran lo mejor de lo mejor en cuanto a la religión judía. Pero cuando rodeaban al Señor, dice el versículo 2, que se juntaban para murmurarle. Y precisamente su crítica era hacia Jesús. Y lo que decían es: este Jesús, este maestro, este tal rabino, Jesús de Nazaret, este
se junta con pecadores y come con ellos. Y es entonces, como el Señor que conoce todo, es cuando empieza a contar esta parábola. Hermanos, no hemos ni empezado la parábola y ya vemos algo que debemos tenerlo registrado en nuestro corazón. Algo que debemos entender y vivir. Y es que Jesús fue rechazado por los líderes religiosos, pero fue abrazado por los pecadores y publicanos de impuestos y los que recaudaban los impuestos. Y entonces el Señor, y aquí tendríamos que ir a Mateo 18:11, les dice: el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. A mí personalmente digo, si yo fuese Jesús, esto no me gustaría nada, me habría sentado muy mal. Pero el Señor, pues como hemos visto, no se extraña. Y en vez de, pues como habría hecho yo, enfadarse, a lo mejor incluso yo habría sacado un palo y empezado ahí a enseñar cómo, qué os pasa. Pues Él les cuenta esta parábola y les cuenta esta realidad. Y es que los líderes religiosos estaban cegados por la religiosidad. Cuidado, hermanos, cuidado con esta manera de vivir. La religiosidad no nos permite ver al necesitado. Ellos veían que el Señor se rodeaba de pecadores, de recaudadores de impuestos, y les daba rechazo, les generaba asco. Pero hermanos, qué buena noticia era esto, que el Señor Jesús estaba siendo rodeado de pecadores y de recaudadores de impuestos. Y estas personas estaban escuchando el mensaje del reino. Pero los religiosos estaban tan cegados en sus maneras, en sus paradigmas, que no podían ver la bendición que estaba ocurriendo ahí. Y esto es importante detenernos aquí, porque en nuestras iglesias muchas veces ese elitismo religioso, esa trampa que llega a ser herramienta de Satanás para engañarnos y evitar que cumplamos la misión de Dios, hace su campamento y su casa en las iglesias. Y en vez de ayudar al necesitado, de rodearnos de estas personas para predicarles el evangelio, nos encerramos en nosotros mismos. Cuidado, la religiosidad no nos deja ver al necesitado. Y es entonces cuando Jesús quiere transformar la mente de estas personas con la parábola. Una parábola sencilla. Un pastor con un rebaño de 100 ovejas. Como he dicho, tenía que sacarlas a pastar. Pero al regresar, pues seguramente para pasar la noche, empieza a contar y solo cuenta 99. Si fuese yo, que soy de letras y no de números, habría contado otra vez y otra vez hasta que llegaría efectivamente a la conclusión de que he perdido una. Y cuando él se da cuenta que ha perdido una, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente va a buscar a esta oveja. Pues cuando encuentra a esta oveja, la trae de regreso al redil, con el resto del grupo. Pues su reacción es lógica. Se alegra, pero no se alegra poco, se alegra en gran manera. Y cuando llega a casa, lo primero que dice es: he encontrado a mi oveja. Venid, alegraos, gozaos conmigo. Se lo cuenta al vecino y se lo cuenta a su amigo. Y si en ese entonces existieran móviles, pues también habría llamado pues hasta otros lados. Porque qué alegría. Volvió a encontrar una oveja. Esa oveja que no permitía que salieran los cálculos. Y esta alegría
es la que tenía que existir, pero no existía en los líderes religiosos. Pero sí es la alegría que estaba en Cristo Jesús. Dios se alegra cuando todo aquel que está perdido es encontrado. Cuando venimos al Señor es un día de gran gozo. Nuestras vidas son transformadas, pues hemos pasado de muerte a vida. Y es que una oveja sola en el desierto está muerta. Las ovejas necesitan sí o sí a su pastor. Si una oveja no tiene pastor, muere. Punto. Por lo tanto, este pastor se alegra, pues encuentra a su oveja y puede volver a cuidarla, y la oveja puede vivir toda su vida. Los fariseos, los escribas, no se dejaban contagiar por el gozo del Señor al ver cómo los publicanos, los traidores de la nación, cómo los pecadores, lo peor de la sociedad, los más alejados de Dios, se interesaban otra vez por Él y volvían a Él. Y es que recuerda cómo empieza. Todos los recaudadores de impuestos y gente de mala reputación solían reunirse para escuchar a Dios, a Jesús. Esta era su costumbre ya. Ellos estaban dejando que el Señor les transformase. Y por eso es que el Señor dice en Lucas 15:7, os digo que igualmente habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esto es un gozo. Hermanos, la gente más necesitada de Dios estaba yendo por su propio pie, rodeando a Jesús y permitiendo que Él les predicara el Evangelio, las buenas noticias. ¡Qué gozo, qué alegría! Pues nosotros también, a diferencia de los fariseos y los escribas, pues dejémonos contagiar por el gozo del Señor. Aquellos que estaban perdidos, ahora eran encontrados, como nosotros también un día estábamos perdidos y hoy hemos sido encontrados. Pero si volvemos un poquito más atrás, pues nos damos cuenta que un pastor con sus ovejas las llevó a pastar y una se perdió. Y entonces fue a por su oveja y no descansó hasta que no encontró a su oveja. Y como las parábolas son una realidad espiritual contada pues con con imágenes cotidianas, ¿cuál es la realidad espiritual? ¿Cuál es el mensaje que el Señor Jesús quiere darnos? Bueno, para eso tendríamos que conocer al pastor. Quizás podríamos entrevistarlo, preguntarle su nombre. Para nuestra sorpresa, diría que se llama Jesús de Nazaret. Y cuando le preguntásemos por esa oveja, te diría a ti, como también a mí, esa oveja eres tú. Y es que de esta manera el Señor nos da a conocer su carácter, su amor, su compasión. Nos da a conocer el mensaje del reino. Nosotros nos descarriamos. Nosotros somos pecadores. Y como pecadores dice la Biblia que estamos separados de Dios. Y como pecadores no hay nada que podamos hacer para volver ante el Señor. Qué buenas noticias que el pastor regresó a por la oveja perdida, que soy yo, que eres tú. Qué buenas noticias saber que estamos separados de Dios, pero Dios en persona se nos acercó a nosotros, y no solo se nos acercó, sino que nos perdonó, nos limpió, nos cuidó
y nos trajo de vuelta al redil. De manera que una oveja perdida en el desierto está muerta, pero una oveja con su pastor está viva, y hoy estamos con nuestro pastor. Qué importante es entender esto, porque nos va la vida en ello. Una oveja en el desierto sola está muerta, pero una oveja con su pastor está viva. Y tú y yo somos una oveja perdida en el desierto, en necesidad urgente de nuestro pastor. Por eso el pastor vuelve a por su oveja y se goza con sus amigos, porque la oveja que estaba seguramente muerta está ahora cuidada, protegida, a salvo en el redil. Arrepintámonos pues ante el Señor. Arrepentirnos es aceptar nuestra necesidad de Él como pecadores, así como su gracia para con nuestras vidas por su perdón y salvación. Si no has reconocido al Señor a Jesús como tu Señor y Salvador, no lo dudes más. Vuelve a casa hoy. Tu pastor te está buscando y quiere transformar tu vida y quiere darte vida eterna. Cristo Jesús quiere dar vida y vida en abundancia. Y si pues tú ya habías reconocido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, pero en tu día a día pues, te has alejado de Él, no lo dudes más. Vuelve a casa hoy, porque el pastor está dispuesto a cogerte en sus brazos y a protegerte en su redil. Y si hoy tomas esta decisión, pues nosotros también como iglesia no imitemos a los fariseos, a los escribas. No, nosotros dejémonos contagiar por el gozo de haber visto cómo una oveja estaba perdida y hoy ha sido encontrada. Nosotros, pues como aquel grupito que parece ser el grupito malo, los recaudadores de impuestos y la gente de mala reputación, pues busquemos también a Jesús. Dejémonos transformar por Él. Repito, si tú no tienes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es el día para aceptarle como tal. Si eres una oveja perdida en el desierto, vuelve a casa hoy. Tu pastor está dispuesto a acogerte, a cuidarte y a darte vida. Padre Santo, gracias Señor, porque esta parábola desde luego que, aunque simple, pues nos ayuda a comprender nuestra necesidad tan urgente de ti, Señor. Padre, una oveja perdida en el desierto está muerta, pero gracias sean dadas a Cristo Jesús, que es el buen pastor, que regresó a por mí. Gracias, Señor, por tu salvación, por tu perdón y por la transformación que ahora hay en mi vida. Te reconozco, Señor, como el único que puede dar vida y como el que no da poca vida, sino que da vida en abundancia. Y Padre, Señor Jesús, en ti ahora puedo decir que estoy cuidado, estoy protegido y estoy en las mejores manos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. En el nombre de Jesús, cuán cierto es esto. Gracias. Amén.